Aunque los adorados raperos de Chicago, King Von y FBG Duck han fallecido, nuevos documentos del FBI revelan una sorprendente verdad sobre su enfrentamiento. Las autoridades revelaron que King Von había puesto una recompensa de $100,000 por la cabeza de FBG Duck. ¿De qué se trataba su pelea y por qué King Von puso una cantidad tan grande para que mataran a su oponente? La razón te sorprenderá, ya que su rivalidad iba más allá del rap. Gangster Disciples contra Black Disciples. La disputa entre FBG Duck y King Von se remonta a la feroz rivalidad entre los Gangster Disciples, KDs, y los Black Disciples, BDs. Duck representaba a STL-EBT, una secta de los GD. Por otro lado, Von formaba parte de O-Block, una banda de los BD. Decir simplemente que las dos bandas son rivales minimiza la cantidad de odio que se tienen mutuamente. Los miembros de las bandas se matan entre sí y alardean de ello en las redes sociales. Quiero decir que se necesita un nivel diferente de crueldad para acabar con la vida de alguien, burlarse de ello, y seguir adelante y burlarse de los amigos de las víctimas para hacer algo. Pues bien, dado que las rencillas entre Von y Duke tienen su origen en la rivalidad entre los GD y los BD, es importante explorar qué desencadenó la enemistad entre ambos grupos, que ha durado más de una década y ha provocado innumerables muertes, ya que cada bando sigue intentando vengarse por la muerte de los miembros de su banda. Esta rivalidad, como veremos en este vídeo, acabó provocando la muerte de Duck. La guerra entre los GD y los BD fue la razón por la que Von odiaba tanto a Duck que ofreció $100,000 a quien acabara con su OP de una vez por todas. Como veremos, uno de los incidentes que tuvieron lugar mientras la guerra entre las dos bandas se recrudecía, acabó por romper la barrera. Recuerde, para los chicos de la calle, $100,000 es mucho dinero. Así que lo que pasó debe haber sido muy personal a Von, que lo empujó a romper el banco y han matado a su OPP. Quiero decir que el golpe a Duck parecía tan forzado y desesperado que los implicados parecían haber tirado toda la cautela al viento para hacer una huida limpia y asegurarse de que no les cogían. El golpe fue a plena luz del día y en la parte más bonita de la ciudad. Los asesinos fueron tan descuidados que finalmente los atraparon unos meses después. Entonces, ¿cómo empezó todo? La banda Gangster Disciples se formó en 1969 en Englewood, en el lado sur de Chicago. La banda con el tiempo se dividió en dos facciones después de peleas de liderazgo dentro del grupo no se pudo resolver. Así se formaron los GD y los BD. A lo largo de los años, las dos bandas han visto surgir grupos disidentes o unirse a sus filas mediante alianzas. STL, EBT y O-Block son dos ejemplos de estas bandas. STL, EBT, también conocida como Tuka Bill o Tuka Gang, está formada por dos grupos de Gangster Disciple que se fusionaron. Los dos grupos, STL y EBT, formaron una alianza cuando un miembro de alto rango de STL, también conocido como C-Ball, empezó a acercarse a los miembros de EBT. Finalmente, los dos conjuntos decidieron formar STL-EBT. Un momento decisivo en la historia de la banda se produjo el 12 de enero de 2011 con la muerte de Shondale Gregory, alias Tuka, de 15 años. El joven Tuka estaba esperando un autobús en el bloque 600 de East 63rd Street sobre las 18:48 cuando un vehículo de color oscuro se detuvo y un pistolero enmascarado disparó a muerte al estudiante de sexto curso. El adolescente era un presunto miembro de los GD y su muerte marcó el comienzo de una sangrienta guerra entre ellos y la banda vecina, Wick City. Para marcar su compromiso de vengar la muerte de Tuka, adoptaron nombres como Tuka Bill y Tuka Gang. Su venganza llegaría meses después, el 11 de agosto, y qué mejor manera de conseguirla que cargándose a la más querida de Wick City, O.D. Perry. Entre 2006 y 2011, se cree que el intrépido tirador de Wick City estuvo involucrado en más de 50 tiroteos. El famoso tirador había convertido el territorio en un lugar inseguro para las OPS de Wick City, que, en un momento dado, se vieron obligadas a dejar de acudir al McDonald's, que estaba situado justo enfrente de Parkway. Había convertido el área en una zona prohibida para las OPS de Wick City. Aunque los informes policiales iniciales mostraban que O.D. fue asesinado en el bloque 66400 de South Martin Luther King Drive, en realidad ocurrió en el bloque 400 de East 64th Street. Esa noche, sobre las 23:35, iba en bicicleta cuando le dispararon y sufrió múltiples heridas de bala, una de ellas en el cuello. Mientras yacía en la calle desangrándose, un miembro de Wick City lo sostuvo en sus brazos mientras pronunciaba sus últimas palabras. Se trataba nada menos que de James Johnson, alias T-Roy. Según Jade Hood, antiguo miembro de O-Block, las últimas palabras de O.D. Perry a T-Roy fueron: «Me han pillado, hermano». Jetta Hood. Y entonces T-Roy estaba justo ahí con él.
Sus últimos momentos, y T-Roy, y luego T-Roy, dijo que O estaba como maldita sea. Me atraparon, hermano. Como si esas fueran sus últimas palabras. O.D. Perry, de 20 años, fue trasladado al hospital Stroger, donde fue declarado muerto poco después de medianoche. Este fue un gran golpe para Wick City, que cambiaron su nombre a O-Block para honrar a su soldado caído. Un hombre que había trabajado mucho para ellos, metiendo miedo en los corazones de sus ops. El hombre fue adorado por los jóvenes y viejos, por igual que su funeral estaba lleno de gente de la zona. J. Hood. Pero O era amado, como excesivamente amado. Su funeral estuvo abarrotado. En una entrevista, J. Hood explicó que el funeral de O.D. estaba tan lleno que la gente ni siquiera podía entrar. J. Hood. Porque su funeral no... Nunca vi un funeral tan lleno. Ni siquiera sabía que O.D. conocía a toda esa gente. Esa mierda estaba llena. La gente ni siquiera podía entrar en esa mierda en mi vida. Y yo soy como he visto, Ojela años. ¿Cómo diablos conoce a toda esta gente? Su muerte dejó desolados a muchos miembros de Wick City, hasta el punto de que Hot Hood, un hombre que había abandonado la vida pandillera, no pudo evitar secarse las lágrimas mientras narraba la muerte de O.D. muchos años después de que ocurriera. J. Hood. Pero si fue fue un desastre verlo morir así. La reacción de J. Hood al recordar la muerte de O.D. resumía el ambiente que se respiraba en Parkway Gardens, el cuartel general del bloque O, por aquel entonces. Era la primera muerte que presenciaban muchos en la zona y les dejó una enorme huella. Entrevistador. ¿Qué crees que fue sobre O.D. que lo hizo tan querido? Quiero decir, porque no todo el mundo tiene un bloque con su nombre. J. Hood. Él fue una de las primeras muertes que fue de la OPPS. J. Hood. Cuando eres uno de los primeros en morir, hombre, golpea más fuerte. Sin embargo, la muerte de O.D. golpeó aún más duro para un joven, de 17 años de edad, T-Roy. Habiendo estado presente mientras la vida de O.D. terminaba lenta y dolorosamente, debió quedar traumatizado. Tanto que decidió imitar a O.D. Su misión consistiría en localizar a los opositores y apilar sus cadáveres. Es importante señalar que, por aquel entonces, T-Roy era el mejor amigo de King Von, y formaron una alianza mortal que se cobraría la vida de muchos miembros de bandas rivales. Traigo a colación a T-Roy porque su estrecha amistad con Von desempeñó un papel crucial en la muerte de FBG Doc. T-Roy fue finalmente abatido a tiros el día de San Valentín de 2017. El círculo vicioso de asesinatos que había desencadenado la muerte de Tuka acabó cobrándose la vida del mejor amigo de King Von. Entonces, ¿cómo se vio envuelto en todo esto el pato FBG? King Von contra FBG Doc. La guerra entre los GD y los BD en Chicago se hizo más cruenta a medida que caían más cadáveres. Incluso fue apodada Chirac, ya que Chicago se parecía ahora a la guerra de Irak. Curiosamente, la guerra se libró en dos frentes. Uno era la calle, donde los ops se disparaban con armas de fuego. El otro frente estaba en las cabinas, donde los raperos se disparaban metafóricamente. Lo que hizo que la rivalidad hip-hop entre ambos fuera aún más salvaje fue el hecho de que incluso miembros muertos entraran en el redil. Ambos bandos utilizaban la música para alardear del dolor y el sufrimiento que se habían causado mutuamente, para burlarse de los pandilleros muertos y para amenazarse. Era caótico, pero por alguna razón, el mundo del hip-hop lo disfrutaba. Las desavenencias entre las dos bandas captaron la atención de la industria, que esperaba con impaciencia la publicación de sus canciones. Mientras los BD contaban con raperos como Von, Chief Keef y Durk, los GD tenían a Carlton Weekly, alias FBG Doc. Nacido en 1993, Doc se crió en la peligrosa zona sur de la ciudad y se involucró con las bandas y la violencia callejera desde muy joven. Un factor clave que marcó la vida de Doc fue que no creció con su padre en su vida. Según él, su padre había sido encerrado incluso antes de que Doc naciera. Por eso, el otro modelo masculino al que admiraba era su hermano mayor, Jermaine Robinson, alias FBG Brick. Al crecer, el hermano de FBG Brick formaba parte de STL-EBT, así que Doc siguió su ejemplo y empezó a representar a la banda cuando aún era un adolescente. Aquí es donde la historia de Doc se vuelve más interesante. Mientras representaba a STL-EBT, se hizo muy amigo de Tuka. En una entrevista con Vlad, Doc reveló que él y Tuka congeniaron nada más conocerse y se hicieron muy amigos. Los dos pasaban mucho tiempo juntos e incluso se quedaban a dormir en casa del otro. El día que mataron a Tuka, Doc no pudo contener las lágrimas al ver su cuerpo sin vida en el suelo. Sin embargo, a diferencia de T-Roy, que vengó la muerte de O.D. Perry con su pipa, FBG Doc se puso a trabajar para su banda. Aunque Doc estaba muy metido en la música,
hay que señalar que se rumorea que antes de que su carrera despegara, aún tenía un pie en las calles. Se rumorea que se metió en territorios Ops en varias ocasiones y que estuvo implicado en varios tiroteos. La pérdida de su mejor amigo llevó a Duck a formar la Flyboy Gang, o FBG, junto a FBG Melo y FBG Dutchy. Por aquel entonces, Duck fue introducido en la escena del rap por un amigo íntimo, Billionaire Black. Los BD no se quedaron atrás, ya que también entraron con fuerza en la industria del hip hop con el rapero Chief Keef, que los puso en el mapa. Chief Keef es crucial en esta historia, ya que popularizó el dissing a uno de los Heady más queridos, Tuka. En su canción 3 Huna, Chief Keef rapea I'm high, I'm smoking ganja, fucks a Tuka gang back, I'm 3 Huna. Esta no fue la única canción con la que Chief Keef fue a por sus ops muertas. En su disco John Madden, el rapero canta Fuck a Tuka gang, I let this Ruger bang. Según las fuentes, 3 Huna puso el nombre de Tuka fuera de Chicago. Aunque mucha gente de fuera de la ciudad no conocía ni entendía la historia del nombre, se hizo popular en los clubes, donde la gente lo cantaba. Otros raperos de O-Block tomaron el relevo y siguieron difamando a Tuka en su música. Otros raperos que no eran de Chicago también se unieron a ellos y utilizaron el nombre de Tuka en sus canciones. Sin embargo, para la mayoría de ellos, la historia de Tuka era desconocida. Algunas fuentes afirman que los raperos de fuera de Chicago pensaban que Tuka era el argot de la hierba. A pesar de su ignorancia, Duck dejó claro en una entrevista con Vlad que no le importaba y que si alguna vez se topaba con alguno de ellos, le daría una paliza por faltarle al respeto a su mejor amigo muerto. Para los GD, esto fue desgarrador. Al hablar con Vlad, el pato FBG reveló que siempre se enfadaba cuando alguien mencionaba el nombre de Tooka. Por eso me vuelvo tan loco cuando un Macari menciona su nombre. Esta mierda es más grande que lo que dicen los Nasairs en sus canciones, dijo en la entrevista. Una de las personas que se sintió profundamente dolida por la falta de respeto a Tuka fue su madre, Dominique Boyd. En una entrevista con Say Cheese, reveló que no podía entender por qué la gente mataba a alguien y se burlaba de su muerte. Boyd: ¿cómo se puede matar a alguien, saber que alguien mata a alguien y causar dolor a otra familia e imitar eso? ¿Qué hay de divertido en eso? Boyd: ellos son los que lo hacen famoso y explotan su nombre porque no pueden dejar de decir su nombre Samarios. E incluso mientras hablaba, estaba claro que estaba devastada por toda la situación. ¿Qué os ha hecho mi hijo para que le faltéis al respeto de esta manera? Cada canción que hacen tiene We Smoking on Tuka. Fuck Tuka esto, fuck Tuka aquello. ¿Saben cuánto hace que mi hijo se fue? Desde 2011. Estamos en 2022 y sigue siendo trending topic, se quejó la madre de Tuka. Ahora que FBG Duck era popular en la industria del hip hop, respondió de la mejor manera que sabía, a través del rap. Se vio obligado a ir más duro en su música después de que su compañero miembro FBG, Lil Jojo, que iba duro, fue sorprendido faltando por sus ops y eliminado. Tras la muerte de Lil Jojo, Duck se convirtió en el objetivo número 1 de O-Block. Esto se vería como el caso ya que él también fue atrapado faltando y le dispararon en la pierna. Salía de una licorería cuando un hombre se acercó por detrás y le disparó. Por suerte, su op tenía una puntería terrible y Duck salió con vida de la situación. En 2017, perdió a su hermano FBG Brick y a su primo Stanley Jacoby Mack, alias Kobe Mack. Ambos murieron tiroteados en el bloque 6300 de South St. Lawrence. Según la madre de Duck, un coche se detuvo donde estaban sentados y empezó a disparar. Kobe fue alcanzado y murió en el acto, mientras que Brick corrió por su vida. Al intentar saltar una valla, recibió un disparo en la espalda. También había otro tirador que les esperaba por si los del coche fallaban. Tras casi escapar, Brick recibió un disparo en la cara del segundo tirador. Según la madre de Duck, los sicarios habían venido a por FBG Duck, ya que un coche se había parado antes preguntando por su paradero. Boyd: así que estaban de pie allí, y este bloque estaba lleno de gente. Y la historia que estoy escuchando fue un coche se detuvo y preguntó por Duck como, yo, pato aquí, y todo el mundo mirando como, ¿quién es usted? No reconocieron quién estaba en el coche. Todos estos incidentes alimentaron el deseo de Duck de vengarse de sus ops a través de la cabina. Al año siguiente, el duro trabajo de Duck daría sus frutos, ya que irrumpió en el gran público con su canción Slide. El tema amplió su base de seguidores fuera de la ciudad de Chicago, ya que acumuló millones de visitas en YouTube. La canción se hizo aún más popular cuando 21 Savage aceptó participar en la remezcla. Su nuevo éxito le ayudó a firmar un contrato discográfico con Sony Records por valor de varios millones de dólares. 63rd finalmente estaba empezando a competir con sus rivales cercanos en 66400, O-Block.
En enero de 2019, King Von y Memo 600 colaboraron en su tema Exposing Me, donde arremetieron contra varios de sus ops, incluido Tuka. En el tema, Von rapea: "Estoy cansado de oler a Tuka y Lil Mark, y estoy cansado de Scrap. Estoy pensando en crear un nuevo pack". Por otro lado, Memo 600 rapea: "Fuera ese seco, Tuka y ese Fats, vamos a trabajar". Doc estaba harto. Al despreciar a su mejor amigo Tuka, O-Block se había pasado de la raya, y ahora que tenía público, estaba a punto de encenderlo. Utilizando el mismo ritmo del tema de Von, Doc lanzó Exposing Me, remix, con su colega rapero Roga. En la canción, iban a por leyendas de O-Block, como O.D. Perry, D-Thang, e incluso el mejor amigo de Von, T-Roy. Los dos empiezan la canción recordando a O-Block, que STL, EBT les hizo después de matar a O.D. Doc también desprecia a T-Roy cuando rapea: "T-Roy no ha recibido un disparo en la cabeza, pero no lo ha conseguido. Tienen tantos muertos, nah. Perra, no sé a quién fumar". Continuó su falta de respeto con: "For your homie. He dead. You heard what I said. For Sheroid. For the thing. Y for Tirehead". La canción estaba llena de insultos a los O-Blocks muertos y algunos golpes a sus actuales chicos grandes, Durk y Von. La canción recibió millones de visitas y fue mucho más popular que la de Von. O-Block no estaba muy contento con ninguna de las dos situaciones. Habían sido superados en la cabina por sus rivales y se había faltado al respeto a sus leyendas. Uno de los hombres cuyo ego parecía más herido era Von. Llegó al extremo de enfrentarse a Doc en su DM diciendo: "Te estoy ayudando de verdad, si me entiendes. 'Cause yo Saints ain't hitting on nothing. Ahora estoy hablando de ti. ¿Me entiendes? Bienvenido, Goofy". Doc le contestó más tarde llamándole fan: "Realmente necesitabas mencionarme para que tu sepe hiciera números como todas tus otras soba. Silly boa. He sido un tema que lo sepas. Solo di que eres fan de Lil Biddy". Doc no se detuvo ahí, ya que publicó Dead Bee en julio de 2020, donde siguió criticando a O-Block. En el tema, Doc rapea: "Hice Chicago Legends, Isua, que era solo sobre negocios. Dije que no iba a hablar mal de los muertos, y vale, lo hice, pero na y en T-Roy y odi esas perras muertas". Al igual que Doc odiaba que faltaran al respeto a su mejor amigo, parecía que Von también se tomaba como algo personal cualquier falta de respeto hacia T-Roy. Solo un mes después de la falta de respeto, FBG Doc fue asesinado a tiros en Chicago. ¿Cómo ocurrió la muerte del pato FBG? Reportero: "Fue un rapero de Chicago quien fue baleado aquí en una de las calles más lujosas de Chicago. Dicen que otras 2 personas también fueron baleadas cuando 4 pistoleros, según testigos, saltaron de autos y dispararon a pocos metros de distancia. 4 de agosto de 2020. Saltó la noticia de que FBG Doc había sido asesinado a tiros en Michigan Avenue y East Oak Street, en la zona Gold Coast de Chicago. Todo el mundo podía decir que fue un golpe. Primero, se hizo a plena luz del día y en una de las calles más lujosas de Chicago. Los pistoleros habían tirado toda la cautela al viento y estaban decididos a acabar con su objetivo. La mayoría de los golpes en Chirac tenían lugar en las calles donde no había cámaras de CCTV y los testigos no cooperaban con la policía por miedo a ser tachados de ratas. Sin embargo, en este caso, a los tiradores no les importaron ni las cámaras deslumbrantes, ni los numerosos testigos que había alrededor, ni siquiera la presencia policial. Incluso se citó al subjefe diciendo: "No esperamos este tipo de actividad en este barrio, esta zona está bien vigilada. Ver que esto ocurre en pleno día es muy, muy inquietante". La audacia del asesino ese día fue una gran preocupación para la seguridad de la gente, que incluso la alcaldesa de la ciudad, Lori Lightfoot, comentó sobre la situación diciendo: "Lo que estamos viendo es una manifestación de un problema mayor, que es que demasiados hombres jóvenes, y en particular jóvenes de color, tienen acceso a las armas y están dispuestos a usar esas armas para resolver agravios mezquinos". ¿Cómo consiguieron los pistoleros dar un golpe tan audaz al rapero de más éxito de los GD? Ese día, Doc y su novia se dirigieron a la zona de Gold Coast, en Chicago. Doc, que ahora amontonaba el pan de su carrera musical, se fue de compras por las zonas elegantes de Chicago. Los dos habían ido a la zona a comprar regalos para su hijo. El cumpleaños del hijo de Doc era dentro de una semana. Lo que la pareja desconocía es que los miembros de O-Block estaban hartos de Doc y habían decidido finalmente deslizarse sobre él. Armados hasta los dientes, los dos grupos no tardarían en encontrarse en la zona de Gold Coast. Eran alrededor de las 16:10. Mientras se encontraba en Oak Street, Doc se bajó del coche que conducía su novia y se puso a la cola delante de una tienda.
Mientras estaba en la cola, a Duck se le unió un hombre identificado como Day Day, un fan que quería hacerse una foto con Duck, pero Day Day no sabía que estaba en el lugar y el momento equivocados. Sin embargo, algunos informes sugieren que Day Day conocía a uno de los asesinos y que fue él quien les informó de la ubicación de Duck y se quedó con él hasta que llegaron para terminar el trabajo. Los asesinos del rapero también se encontraban en las inmediaciones y entraron en acción. Unos minutos antes, las cámaras de videovigilancia de toda la ciudad captaron los movimientos de los asesinos a unas manzanas del lugar que estaba a punto de convertirse en escenario de un asesinato. Debieron de recibir un chivatazo sobre el paradero de su víctima, porque instantes antes de poner en marcha su plan, fueron captados por las cámaras bajando corriendo por una escalera de Parkway Gardens en la 63 con Martin Luther King Drive. Se subieron a un Ford Fusion que les llevó al lugar donde se encontraba Duck. Sin embargo, el Ford Fusion no fue el único vehículo utilizado en el audaz tiroteo. Los otros asesinos iban en un Chrysler 300. Según las autoridades, las imágenes de vigilancia también trazaron el recorrido de los dos vehículos desde Parkway Gardens hasta su destino en Oak Street. Los policías también revelaron que pillaron a los dos vehículos circulando en la misma dirección en el bloque 16-200 de South Wentworth y que solo los separaban 5 segundos. Esto fue capturado por las cámaras de circuito cerrado de televisión en al menos 8 lugares, lo que significa que, efectivamente, los dos coches estaban siguiendo el uno al otro a la escena del crimen. En ese momento, Duck estaba fuera del coche y esperando en la cola, fuera de una tienda. En ese momento, un hombre que llevaba gafas de sol reflectantes y una sudadera negra con capucha saltó del Fusion y se acercó a Duck y Day Day. Duck estaba en alerta máxima e inmediatamente empezó a sospechar. En cuanto el encapuchado sacó una pistola, los dos reaccionaron rápidamente y corrieron hacia una tienda de Dolce & Gabbana, donde buscaron refugio. Se llamó a la policía y se le notificó la situación. Tras el atropello fallido, el encapuchado volvió corriendo y se subió al coche, que arrancó a toda velocidad. Normalmente, tras fallar un golpe la primera vez, lo normal era contar unos e intentarlo de nuevo otro día. Sin embargo, este no fue el caso de los asesinos de Pato FBG. Esperaron a que saliera de la tienda. Esto demuestra que el grupo estaba desesperado. Debían de tener algún tipo de motivación, ya que parecía no importarles que la policía llegara al lugar después de que el primer tirador ahuyentara a la multitud. Finalmente, Duck y Day Day salieron de la tienda. Como cualquiera, los dos pensaron que no había moros en la costa. Todo este tiempo, la novia de Duck estaba a salvo en su coche. Sin embargo, cuando los dos estaban fuera de la tienda, el Chrysler y el Fusion se detuvieron justo delante del sedán oscuro de Duck. 2 hombres saltaron del Fusion con pipas en las manos y abrieron fuego contra el rapero y Day Day mientras se escondían detrás del coche de Duck. Sin embargo, 2 hombres saltaron del Chrysler y abrieron fuego contra la chica de Duck y los dos que estaban escondidos. Cuando todo quedó en calma, los tiradores volvieron a subirse a sus coches y huyeron a toda velocidad. Duck y Day Day sufrieron múltiples heridas de bala y se encontraban en estado crítico, mientras que la novia de Duck recibió un disparo en la muñeca. La madre de Duck reveló más tarde que, a pesar de haber sufrido múltiples heridas de bala, Duck habría sobrevivido, ya que permaneció tendido en el suelo luchando por su vida durante más de 20 minutos. Sorprendentemente, el Northwestern Memorial Hospital, a donde Duck fue finalmente trasladado, y Oak Street están a solo 3 minutos en taxi. Por suerte, Day Day y la novia de Duck sobrevivieron a la terrible experiencia. Lamentablemente, fue declarado muerto al llegar al hospital. Boyd. Todo ese tiempo lo tuvieron y le negaron atención médica. Estaba en ese suelo muriendo. Y cuando llegó al hospital, ya había fallecido. Y el hospital estaba a 3 minutos de donde le dispararon. Habiendo cumplido su misión, los asesinos se marcharon. Sorprendentemente, el Chrysler fue visto volviendo a Parkway Gardens. Sin embargo, al día siguiente, el vehículo fue encontrado en el bloque 2100 de Gunderson en Berwyn. Como si volver a su barrio en el coche en el que habían cometido un crimen no fuera lo suficientemente malo, la policía reveló que el Ford Fusion estaba registrado a nombre de uno de los implicados en el asesinato de Duck. Ahora, no estoy seguro de por qué alguien cometería un crimen a plena luz del día en una calle llena de cámaras de CCTV y utilizaría un vehículo registrado a su nombre. O los asesinos de Duck no eran el grupo de matones más inteligente, o simplemente no les importaba. O tal vez había otra razón siniestra por la que tiraron la cautela al viento. Una razón que haría que la policía se interesara mucho por el caso y que más tarde llevaría a la detención de todos los implicados. Sin embargo, este no fue el único error que cometieron los asesinos. En un sorprendente giro de los acontecimientos,
el grupo anunció al mundo por qué habían matado al Pato FBG. ¿Por qué Pato FBG fue asesinado? Reportero: el mayor desarrollo en el asesinato de un rapero de Chicago, asesinado a tiros en el medio del día en la Costa de Oro. Reportero: 5 presuntos miembros de pandillas callejeras de Chicago ahora enfrentan cargos federales en relación con la muerte a tiros de un rapero local en el centro de la ciudad. El 13 de octubre de 2020, los federales hicieron una redada en O-Block y arrestaron a 5 hombres por el asesinato de Duck. Se trataba de Charles Liggins, alias Semurda, Kenneth Robertson, alias Kenny Mack, Tacarlos Offord, alias Los, Christopher Thomas, alias C-Thang, y Marcus Smart, alias Moo Wop. Los 5 fueron acusados de asesinato, uso ilegal de armas de fuego, asociación ilícita y agresión con armas peligrosas. Los cargos conllevan un mínimo obligatorio de cadena perpetua en caso de condena. Incluso se habló de que la fiscalía pediría la pena de muerte. ¿Cómo atraparon a los miembros del Bloque O? Según las autoridades, no tuvieron que hacer muchas investigaciones de la vieja escuela. Una herramienta resultó ser muy útil. Y esa es las redes sociales. Los matones no tuvieron reparos en alardear de su delito en las redes sociales. Todo lo que tenían que hacer los policías era vigilar las páginas de redes sociales de los miembros de la banda del Bloque O y el asesinato estaría resuelto. La mayoría de los miembros de la banda iban a Instagram Live e insinuaban el asesinato de Duck. Estaban encantados de vengarse de Lope, que les había avergonzado sin ayuda de nadie. Sin embargo, hubo 2 incidentes concretos que ayudaron a los federales a destapar el caso. El primero fue la ayuda de un informante. Alguien delató al grupo. Los federales revelaron que alguien había puesto una recompensa de $50,000 por la cabeza de Duck. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a hacerlo. El informante reveló además que el mismo individuo había subido su oferta a $100,000. Alguien del Bloque O estaba dispuesto a desprenderse de $100,000 a cambio de la muerte de alguien. ¿Quién quería tanto la muerte de Duck? Y lo que es más importante, ¿qué había hecho el rapero de G.D. para que pusieran un precio tan alto a su cabeza? Aunque el informante no reveló el nombre del individuo, dijo a los policías que dicha persona había recompensado a los asesinos con cadenas O-Block hechas a medida. Las cosas empezaban a encajar. En YouTube había aparecido un vídeo en el que King Von regalaba a los miembros de O-Block unas cadenas hechas a medida. Aparte de esto, entre todos los miembros de O-Block, él era el único que tenía esa cantidad de dinero, ya que había triunfado en su carrera musical. Aunque todo esto es definitivamente bizarro, espera a oír quién era el presunto informante. Nada menos que el hermano pequeño de King Von, Louis V. Los documentos de los federales mostraban que el soplón había sido detenido por uso ilegal de un arma el 17 de agosto de 2020. Por desgracia, nadie más cercano a Von o incluso de O-Block fue detenido el mismo día o por el mismo cargo. Solo quedaba Louis V, que encajaba con la descripción de los documentos policiales. Aparte de que también podría haber sabido de la jugada de Von en FBG Duck. Resulta que la sangre no es más espesa que el agua. Es posible que los asesinos estuvieran motivados por el dinero que recibirían como recompensa por deslizarse sobre Duck, que se volvieron descuidados. Una de las jugadas más descuidadas tuvo que ser utilizar un vehículo registrado a nombre de uno de ellos para cometer el crimen. Según los federales, el Ford Fusion estaba registrado a nombre de Los. El grupo debía tener tanta prisa por llegar a Duck ese día que no tuvieron tiempo de robar coches para el trabajo. Pero, ¿por qué quería Von que se ocuparan de su OPP con tanta urgencia? Uno de los asesinos revelaría la razón en un vídeo de YouTube. Parece que YouTube fue su mayor perdición. En uno de los casos más extraños de autoengaño, la banda permitió que un blogger, Panda Productions, entrara en su fortaleza. Curiosamente, los espectadores señalaron fácilmente en la sección de comentarios que podían detectar el coche que se había utilizado en el asesinato de Duck. Es decir, si los internautas de a pie podían hacer un poco de trabajo detectivesco, imagínense lo que los chicos de azul ya habían sacado de este vídeo. Y una de las cosas que los federales recogieron del vídeo fue el motivo, que es crucial en cualquier caso de asesinato. Boss Top se puso demasiado gallito y decidió responder a cualquier pregunta ante la cámara. Entonces vino la pregunta del millón: Pato FBG. Entrevistador: ¿tienes alguna opinión sobre el Pato FBG? ¿Alguna opinión sobre él? ¿Lo conocías? ¿Quién? ¿Pato? Entrevistador: ¿le conocías de antes de todo? Su respuesta dio al mundo un vistazo a una de las razones por las que la guerra de Chirac había persistido durante más de una década. Boss Top: no conozco a Duck así. No sé. En Dios. Todo lo que sé es que no digas esa mierda sobre T-Roy o descansa en paz, Duck.
Ahora el mundo sabía que el constante desprecio de Doc a T-Roy fue la razón por la que una recompensa fue puesta en su cabeza. Al igual que Doc nunca quiso que se burlaran de su mejor amigo muerto, parece como si King Von sintiera lo mismo sobre la gente que desprecia a su homie muerto. Recordemos que justo un mes antes de su muerte había publicado Dead B, en el que criticaba a T-Roy. Quiero decir, otros miembros muertos habían sido insultados, así que, ¿por qué había señalado a T-Roy? Un hombre que tenía una relación cercana con Von. No digas nada de T-Roy. Y ya está. Boss Top no se detuvo allí, ya que continuó con su impresionante forma, delatándose a sí mismo. Reveló que las cadenas de O-Block que tenían eran como trofeos para ellos. Boss Top. Esto no es una cadena de Muash. Esto como un trofeo hacia nuestro hermano, ya sabes. Esto es más que una cadena. Boss Top confirmó que el informante decía la verdad. En primer lugar, un golpe había sido puesto a cabo en Doc, ya que la razón para el golpe fue el diss en T-Roy. El informante también estaba en lo cierto, ya que las cadenas de O-Block se habían utilizado para recompensar a los asesinos. El popular comentarista de Hip Hop DJ Academics señaló que los federales se implicaron especialmente en el caso porque había dinero de por medio. En la mayoría de los asesinatos de Chirac, rara vez se detenía a alguien o se le abría una causa rico. Sin embargo, los casos rico eran habituales cuando se trataba de bandas neoyorquinas, porque normalmente implicaban dinero. Sin embargo, en Chirac, la gente solía ser asesinada simplemente por pertenecer a la banda equivocada. Esto fue hasta que Von decidió implicar pagos que condujeron a una acusación rico para los 5 que fueron arrestados. Así que, ahí lo tienen. El mejor amigo de Von fue la razón por la que el rapero de Chicago dio un golpe de $100,000 a FBG Doc. Con el caso contra los 5 fijado para comenzar en algún momento en 2023, es interesante ver lo que va a ser desenterrado. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.